¿Y si la riqueza que buscas no está escondida en el esfuerzo, el ajetreo o la estrategia, sino en el momento más tranquilo de tu día? ¿El momento justo antes de que te quedes dormido? Neville Goddard le llamaba la puerta sagrada, el último pensamiento que te permites tener antes de entregarte a la inconsciencia. Ese único pensamiento, esa última huella emocional, se convierte en la semilla de la que mañana crece silenciosamente. Y sin embargo, la mayoría de la gente le entrega ese momento a la preocupación, dudar, a cálculos ansiosos, a la repetición mental de las facturas sin pagar, las oportunidades perdidas o la ilusión de que todavía están atrás. No te equivocas al hacer esto. Nadie te enseñó lo poderoso que es este momento, pero ahora ya estás aquí. Y eso me dice que tu alma está lista para recordar. Durante el día, tu mente consciente es la que manda, siempre ocupada, escéptica y a menudo con miedo. Pero cuando te acuestas por la noche, algo se abre. Bruce Lipton, biólogo y pensador del mundo invisible, nos recuerda que cuando dormimos, nuestro cerebro cambia de frecuencia, tus defensas se ablandan, y tu subconsciente, el verdadero arquitecto de tu realidad, se vuelve receptivo como tierra fértil esperando instrucciones. No discute, no lo analiza, acepta cualquier verdad emocional que le ofrezcas. Por eso dormir no es solo descansar, es como una reprogramación. Piensa en la última vez que te quedaste dormido repasando todo lo que salió mal, o planeando cómo arreglar tu vida mañana, o dudando si este viaje de manifestación siquiera funciona para ti. Eso no fue neutral, eso fue creación. Todas las noches, tu subconsciente está escuchando. Cada palabra que repites, cada sentimiento que alimentas, se convierte en un guión que corre silenciosamente mientras sueñas. Y si ese guión está lleno de carencia, miedo o espera, te despiertas en la misma vida de la que intentas escapar. Pero aquí está el giro sagrado. Si le ofreces una nueva historia, una de certeza, abundancia y riqueza interior profunda, el mundo en el que te despiertas empieza a transformarse, porque ya no solo estás esperando, estás asumiendo. Y la asunción, como enseñaba Neville, es el puente entre la imaginación y la realidad. Esta enseñanza que vas a recibir no es sobre dormir, es sobre soberanía, sobre cómo recuperar los últimos minutos de tu día y usarlos para plantar nuevos planos en el campo de la posibilidad infinita. Esto no es solo desearlo, es la ciencia del subconsciente y la espiritualidad de la autocreación, todo mezclado en un ritual nocturno de poder. Esta noche no solo vas a dormir, vas a ensayar la riqueza. Dilo, siéntelo, instálalo, hasta que tu subconsciente ya no recuerde la pobreza como tu identidad, hasta que tu cuerpo empiece a reaccionar al dinero como algo familiar, hasta que tu campo energético te susurre, ya lo tengo. Y la realidad responde, que así sea. La mente puede olvidar, pero el subconsciente sí se acuerda. Y ahora es hora de darle algo nuevo para recordar. Empecemos. La mayoría de la gente trata el sueño como un interruptor, un descanso del caos, una pausa en su búsqueda de algo mejor. Pero para los que entienden las leyes invisibles, dormir no es una pausa, es participar, es creación en silencio. Es donde tu mundo interior reescribe el guión de tu vida exterior. Neville Goddard le decía al sueño, el gran taller de la creación, porque sabía algo que la mayoría nunca se detiene a considerar. Tus circunstancias externas no nacen de las horas que pasas despierto, sino de los estados en los que te duermes repetidamente. Puede que pienses que estás atascado por lo que haces durante el día, pero la verdad es que eres tú quien está haciendo mientras el mundo duerme. Te puedes ir a la cama agotado, agobiado, con ansiedad financiera, pero justo ese estado de ánimo es el que tu subconsciente acepta como tu orden. No importa lo que quieras, lo que crees que es real cuando te duermes importa mucho. Esta es la hora de influencia que la mayoría abandona. Las 8 horas olvidadas donde la realidad se esculpe, no con esfuerzo, sino con suposición. Y si, en vez de darle vueltas a tus miedos y asuntos pendientes por la noche, terminas el día ensayando tu yo millonario, no como fantasía, sino como un hecho. Y si el último pensamiento antes de rendirte al sueño fuera uno de tranquilidad, confianza y riqueza interior, y si te imaginas ya libre,
ya financiado, ya realizado. No tendrías que rogarle al universo durante el día porque tus noches ya lo estarían mandando. No se trata de fingir, se trata de decidir. Decidir que ya no te duermes como la versión de ti que carece. Estás cerrando los ojos como el que ya los tiene cerrados. Ese turno único, repetido noche tras noche, te cambia la arquitectura de la vida, porque cuando la mente se relaja, el alma entra en acción, y el alma no suplica, crea. Así que esta noche, cuando el día termine y la habitación se calme, pregúntate suavemente, ¿a quién le estoy entregando mi subconsciente? ¿El yo que ya no quiero ser, o el yo que finalmente decidí ser? El mundo en el que te despiertes mañana reflejará la respuesta. Hay una transacción silenciosa que ocurre todas las noches, una que la mayoría nunca se da cuenta que están haciendo. Mientras tu cabeza descansa en la almohada, tus pensamientos empiezan a volar, y en esa deriva, tu frecuencia emocional queda registrada. No por alguna fuerza externa, sino por tu propio subconsciente, que no duerme cuando tú sí. Escucha, lo acepta, se acuerda, y lo que le ofreces, sobre todo en esos momentos frágiles antes de dormir, se convierte en el plano para el mañana. Piensa en las noches que has pasado repitiendo en tu cabeza lo que salió mal, las facturas que no se han pagado, los correos sin responder, esos miedos sutiles que intentas reprimir durante el día, pero que te caen encima cuando apagas la luz. No solo estás pensando, estás programando. El hipocampo, la parte del cerebro que guarda la memoria emocional, está súper activo cuando dormimos, sobre todo en las fases REM. Así que lo que ensayas emocionalmente antes de dormir no solo resuena toda la noche, sino que echa raíces. ¿Y el costo? Al día siguiente no siempre es obvio, pero se ve en patrones. Una reticencia a gastar, una sensación de carencia subyacente, una configuración emocional predeterminada que dice, ten cuidado, no hay suficiente. La preocupación que te da se convierte en la vibración en la que vives, y esa vibración no es neutral, es magnética. Sigue llamando a más de sí mismo. Por eso Neville insistía en que tus conversaciones internas importan, que la historia con la que te duermes se convierta en la que te despiertas. Si cierras los ojos con una sensación de carencia, el universo no te corrige, te da la razón, porque el universo no responde al lenguaje sino a la creencia, y tus creencias más fuertes son las que te repites todas las noches en los rincones silenciosos de tu mente. Así que si lo que quieres es riqueza, ya no te puedes permitir preocuparte, porque cada noche que pasas ensayando el miedo es una noche que estás financiando un futuro que no quieres. Pero lo contrario también es cierto. Cada noche que pasamos ensayando la abundancia, sin pruebas, sin evidencia, pero con sentimiento, planta semillas que no pueden evitar crecer. A tu subconsciente le da igual si lo que le metes es verdad o mentira. Solo le importa si se repite. Así que repite riqueza, susurra certeza. Y quedarte dormido no como alguien que persigue la libertad, sino como alguien que ya la tiene. Ese turno puede parecer invisible, pero con el tiempo se vuelve innegable. Hay un momento, suave, sagrado y que a menudo ignoramos, que llega justo antes de que el sueño te arrastre. No es ruidoso, no es nada dramático, pero tiene más poder que cualquier sesión de fijación de metas, vision board o estrategia financiera. En este momento, no estás ni completamente despierto, ni completamente dormido. Estás abierto, receptivo, impronta. Y lo que te dices a ti mismo en este espacio tierno se convierte en más que palabras, se convierte en una orden. Neville Goddard sabía esto muy bien. Él enseñaba que repetir algo con sentimiento, en ese estado de somnolencia justo antes de dormir, era la clave para impresionar el subconsciente. Porque no es solo la repetición lo que transforma, es la repetición fusionada con la creencia, llevada por la emoción, susurrada en la quietud cuando la puerta de la conciencia está abierta. Ahí es cuando se planta la semillita. Ahí es cuando la realidad empieza a torcerse. Hay una frase simple y profunda que lleva dentro toda la frecuencia de la abundancia. Ahora soy rico. Listo. Estas no son solo afirmaciones. Son declaraciones, firmas vibracionales. No preguntan, dicen.
Y cuando se dicen en ese estado de somnolencia, no con fuerza, sino con una certeza tranquila, evitan la resistencia y entran en la tierra de tu ser como una semilla plantada, lista para florecer. Imagina tu subconsciente como una computadora, siempre ejecutando programas en segundo plano. Durante el día absorbe datos, pero en la noche, en esa última impresión, guarda el archivo. Dice, guardar como verdadero, y luego esa verdad corre, en bucle, por debajo de tu conciencia. Si terminas el día con miedo, guardas miedo. Si lo terminas con falta, guarda falta. Pero si lo terminas con riqueza, riqueza de verdad, encarnada, sentida, eso también lo salva. Y al día siguiente, empieza a construir un mundo que le haga juego. No todas las afirmaciones calan. Muchos rebotan en la superficie porque se dicen con estrés, con duda, con desesperación. Pero la que susurras justo antes de entregarte al sueño, esa es la que el subconsciente acepta como real. No porque se grite, sino porque se entrega, porque ya se siente como si fuera verdad. Así que esta noche, que la última frase que escuches sea la que tu yo del futuro diría. Que sea suave, que no quepa duda, que sea tuyo. Ahora soy rico. Listo. Luego, a la deriva. Y deja que el silencio lo lleve más profundo de lo que el pensamiento jamás podría. Hay una puerta entre mundos, un umbral que no está hecho de ladrillos ni de creencias, sino de ondas cerebrales y rendición. Neville Goddard lo llamaba el estado parecido al sueño, y es una de las puertas más ignoradas para manifestar. Has pasado por ahí un montón de veces sin saberlo. Ese espacio flotante donde no estás del todo aquí, pero tampoco te has ido del todo. Donde los pensamientos ya no corren, sino que flotan. Donde la mente se relaja y el corazón susurra un poquito más fuerte. Este es el momento en que la imaginación es más poderosa. No porque lo estés intentando, sino porque dejaste de intentarlo. Tu mente crítica empieza a disolverse, y lo que queda es pura receptividad. Aquí es donde el subconsciente abre las manos y dice, muéstrame quiénes somos. Y cualquier imagen que ofrezcas, cualquier escena que interpretes, cualquier sentimiento que permitas, se convierte en una instrucción. No es una sugerencia. Instrucción. Neville enseñaba que esta tierra fronteriza es donde la creación ocurre de forma más eficiente. No a la fuerza, sino a través del sentimiento. No gritando afirmaciones, sino habitando suavemente el estado final. No más tarde, ahora. No te imaginas que vas a ser rico. Sientes que ya lo eres. No te ves a ti mismo convirtiéndote. Eres la encarnación de ti mismo, ya convertido. En este estado de somnolencia, la imaginación ya no es fantasía, se convierte en un plano. El subconsciente no puede distinguir entre lo que es real y lo que se siente con mucha intensidad. Así que si le ofreces una experiencia de riqueza, no como una esperanza, sino como una hora, lo recibe como verdad. Y una vez que acepta una verdad, el mundo no tiene más remedio que reorganizarse a su alrededor. Imagínate al final del día, con los ojos pesados, el cuerpo suave, flotando, y en esa suavidad ya no estás en tu cama. Estás en la casa de tus sueños, estás viendo el saldo de tu cuenta bancaria y te sientes tranquilo. Estás dándole a alguien un regalo generoso, no por obligación, sino porque te sobra. Estás viviendo una vida que ya te pertenece, no algún día, sino ahora mismo. Esto no es fantasía, esto es un ensayo de identidad, y cuando lo haces en esa tierra sagrada de frontera, se convierte en una instrucción para las capas más profundas de tu ser. Así es como la nueva versión de ti empieza a echar raíces, no solo en el pensamiento, sino en la vibración. Así que acuérdate de esto. El estado de somnolencia no es un lugar al que vas, es un lugar que plantas, y la escena que plantes ahí se convierte en la semilla de tu mañana. No porque lo forzaste, sino porque por fin dejaste de resistirte. Y que sea de verdad. Antes de seguir, hagamos una pausa. Si este mensaje te está llegando, si sientes que algo cambia mientras lo escuchas, no es casualidad. Significa que tu subconsciente también está escuchando. Y hay algo esperándote en el comentario fijado que le habla directamente a esta versión de ti, el que está listo para dejar de ensayar la escasez y empezar a vivir como si ya estuviera hecho. Chequéalo cuando estés listo. A veces,
La decisión más chiquita abre la puerta más silenciosa. Ahora sigamos. Ojo con la programación de ruido de fondo. No todo silencio es vacío, y no todo el sonido es inofensivo. Todas las noches, cuando te duermes, el mundo sigue susurrando. La tele se quedó prendida. Las palabras que se mueven del último artículo que leíste. La conversación que te da vueltas en la cabeza. La sutil vibración del miedo en la música de fondo de las noticias. Estos fragmentos pueden parecer olvidables, pero tu subconsciente nunca olvida. Mientras duermes, escucha, absorbe, le da forma, lo crea. Solemos pensar que la mente consciente es la creadora, pero la subconsciente es la que construye. Y el constructor sigue el plano que le dan, sobre todo cuando la guardia consciente está baja. Por eso las horas antes y durante el sueño son sagradas. No son solo periodos de recuperación. Están programando portales. Cada palabra, cada imagen, cada vibración que absorbes durante ese tiempo entra a tu mundo interior no como una sugerencia, sino como un permiso. Cuando te duermes con negatividad, historias de conflicto, escasez, traición, sin saberlo, estás ensayando esas frecuencias. Tu subconsciente los interpreta como relevantes. No te preguntas si es ficción, noticias o un recuerdo. Simplemente toma la entrada y alinea tu estado interno en consecuencia. Empieza a creer, esto es lo que importa, esto es para lo que nos estamos preparando. Y de esa creencia tu realidad toma forma. Pero lo contrario también es cierto. Cuando reemplazas el ruido de fondo con intención consciente, ya sea con afirmaciones de riqueza, paisajes sonoros de paz o incluso silencio cargado de gratitud, empiezas a alimentar el subconsciente con nuevas instrucciones. No son instrucciones para sobrevivir, sino para expandirnos. No defensa, sino abundancia. Esto no va de controlar. Se trata de cuidar, sobre entender que la mente siempre está absorbiendo, siempre imprimiendo, siempre construyendo, te des cuenta o no. Y en el sueño ese edificio se acelera, porque no hay filtro, sin juzgar, solo aceptación. Así que el sonido con el que te duermas sea uno que le hable a tu futuro, no a tu miedo. Que la energía que te rodea sea elegida, no la que te toque por defecto. Porque el ambiente en el que descansas se convierte en el entorno que tu subconsciente usa para plantar el jardín del mañana. Si te duermes en medio de una tormenta de ruido, no te sorprendas si al día siguiente todo parece un caos. Pero si duermes en un campo de frecuencia elegida, empiezas a elevarte hacia una vida que la refleja. Tu entorno no es solo lo que ves, es lo que escuchas, lo que permites, y lo que permites, sobre todo de noche, es en lo que te conviertes, debajo de tus pensamientos, debajo de tus historias, incluso debajo de tus emociones. Hay ritmo, una frecuencia, un campo de ondas que se mueven por tu cerebro y que moldean qué tan abierto o cerrado estás a la sugestión, la imaginación y la transformación. La mayoría nunca considera esta arquitectura invisible, pero ahí está, orquestando tu receptividad interna como un director silencioso, y justo antes de dormir, lo cambia todo. Cuando tu cuerpo empieza a relajarse y tu mente se suaviza, tu cerebro entra en patrones de ondas más lentos, especialmente teta. Teta es la puerta de entrada. Es el estado entre estar despierto y dormir, entre pensar y saber, entre esforzarse y recibir. Los niños viven en teta a menudo, por eso absorben todo sin cuestionarlo. Su subconsciente está a flor de piel, y de la misma forma, cuando estás a punto de dormirte, tu cerebro adulto vuelve a esa apertura infantil. Pero ahora, eres tú quien elige qué poner adentro. Bruce Lipton habla de esto con claridad científica. El subconsciente no se resiste en teta, lo acepta, graba, se reconfigura, y por esto Neville insistía tanto en imaginar en el borde del sueño. Porque en teta ya no eres un pensador, eres un transmisor. Lo que sientes se convierte en frecuencia, y la frecuencia se convierte en instrucción. Si te duermes desde un lugar de miedo, estrés o carencia, las ondas teta no te protegen. Lo transmite, manda el mensaje de así soy yo, y ese mensaje empieza a moldear tu comportamiento, tu energía, tus decisiones, hasta tu cuerpo. Pero cuando usas esta ventana para sentir abundancia,
para vivir en gratitud, para imaginar una escena de facilidad financiera. No solo estás soñando, estás calibrando, reiniciando. Te estoy mandando nuevas instrucciones a tu campo energético. El error es pensar que este momento es pasivo. No lo es. Es un silencio creativo. Un silencio que habla más fuerte que el pensamiento. Un silencio que le enseña al cuerpo lo que la mente todavía no puede creer. Y de este estado parece que surgen milagros, pero no son milagros. Son respuestas a una señal nueva. Y la señal eres tú. Si te pierdes esta ventana, sigues repitiendo la señal vieja, la que formaron la supervivencia, la duda y la limitación, pero entra a conciencia y te metes al laboratorio cuántico donde tu futuro se ensaya en susurros, no en ruido. No tienes que forzar tu camino hacia la riqueza. Necesitas sentirte en el estado mental donde la riqueza se vuelve algo natural. Y Teta no está tan lejos. Llega todas las noches. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué historia le estás dejando que lleve? Porque una vez que lo hace, no se le olvida. Se construye. Y el mundo empieza a repetir lo que susurraste al borde del sueño. Hay una pesadez que se instala en muchos corazones por la noche. El peso de las facturas sin pagar. El eco de las obligaciones financieras, esperando en silencio. La mente empieza a calcular, a comparar, a tener miedo. Y muchas veces, la gente se duerme cargando estos números como piedras en el pecho. Pero lo que casi nadie entiende es que este ritual de preocuparse es en sí mismo una forma de programación. Estás instruyendo a tu subconsciente a multiplicar la falta, a repetir la escasez, a hacer que el mañana sea un espejo del hoy. Neville Goddard nos recordaba que la imaginación crea la realidad. Lo que aceptas antes de dormir es la semilla de tu mundo al despertar. Si te duermes ensayando la ansiedad, esa ansiedad se ensaya de nuevo en el teatro de tu subconsciente y luego se escenifica en tu vida real. La cuenta ya no es solo papel, se convierte en identidad. Susurra, estás atrasado, estás atado. Y cuando esa identidad se lleva al sueño, no se disuelve, lo fortalece. Pero hay un cambio, una elección más alta, que lo cambia todo. ¿Y si la cuenta no es un símbolo de deuda, sino de circulación? ¿Y si es la prueba de que la energía te ha atravesado y puede volver multiplicada? En vez de verlo como evidencia de falta, velo como evidencia de flujo. Como si cada pago fuera una semilla que plantamos, destinada a volver como cosecha. Esto no es negación, es una redefinición. Está tomando la imagen que antes representaba el miedo y la está transformando en el mensajero de la riqueza. Cuando cierras los ojos por la noche, el ritual se vuelve simple. En vez de contar lo que falta, sientes lo que regresa. En vez de achicarte ante la imagen de la cuenta, te expandes en gratitud por la circulación que representa. En ese momento, dejas de ser víctima de los números y te conviertes en el autor del significado. Y el significado, cuando se le imprime al subconsciente, se convierte en realidad. La ciencia confirma lo que los místicos siempre han sabido. El subconsciente no distingue entre imaginación y realidad. Solo responde a la repetición, al sentimiento, a los símbolos con los que lo llenas. Así que cuando conviertes el miedo en fe, la falta en circulación, el mismo billete que antes te encadenaba, empieza a liberarte. Porque ya no programa pobreza, sino abundancia. Que cada noche sea una reescritura. Que cada miedo se invierta antes de que el sueño lo lleve más profundo. Y pronto, tu mundo exterior empezará a reflejar una verdad que ya ensayaste. Que la riqueza no es algo que persigues, sino algo que eres. Que incluso ante la obligación, eres libre. Esa plata no te define, te responde. Y cuando te duermas sabiendo esto, te despertarás en un mundo que también lo sabe. Hay una inquietud que ningún colchón puede calmar. El dar vueltas, el no poder dormir, las preguntas que te bombardean cuando el cuerpo solo quiere silencio. ¿Y si no funciona? ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si nunca salgo de este patrón? Estos no son susurros inofensivos, son semillas, y cuando te los llevas a dormir, echan raíces en lo más profundo del subconsciente. La duda, cuando la ensayas por la noche, se convierte en el saboteador silencioso de la riqueza. Neville Goddard era súper firme en lo que enseñaba.
Insiste en la suposición y se convertirá en realidad. La persistencia no se trata de forzar, se trata de no dejar que la duda reescriba el guión que elegiste. Pero para muchos, la noche se convierte en el campo de batalla donde las nuevas suposiciones se enfrentan a los viejos miedos. La mente empieza a debatir, a ajustar, a debilitar la escena vívida de abundancia que ya plantaste, y en ese debilitamiento el subconsciente recibe un mensaje roto. Quizás sea real, quizás no sea así, pero el subconsciente no se lleva bien con la confusión. Le va súper bien en la claridad. Imagínate un constructor que recibe un plano nuevo cada noche. Una noche una mansión, la siguiente una choza, luego un palacio, luego una ruina. ¿Qué podría construir con instrucciones que cambian todo el tiempo? Así es como funciona la duda. Interrumpe la construcción. Deja la casa de tu riqueza sin terminar. Y así te despiertas cada día en la misma vida, a medio construir, preguntándote por qué nada se siente completo. Pero la claridad no tiene por qué ser una lucha. Requiere rendirse. Una escena vívida que te llega al corazón y te la llevas a dormir sin cambiarla, te impacta más que 1000 imágenes sueltas que te dan miedo y te pones a debatir. El subconsciente no necesita variedad, necesita constancia, necesita una sola verdad, ensayada con tranquila convicción hasta que la acepte como un hecho. Cuando la duda te ataque en la noche, no te pongas a discutir con ella. La respuesta es volver a la escena, dejar que una imagen, un estado, un sentimiento te lleven al descanso. Porque cuando lo haces, la duda te suelta. Se disuelve, no por la fuerza, sino por el descuido. Y lo que queda es la fe, no como un concepto, sino como un ambiente. La riqueza no nace de pensamientos perfectos, nace de la persistencia en la suposición. Cada noche es una invitación a ensayar una realidad, no dos, quedarte dormido en una escena tan clara, tan consistente, que el subconsciente ya no pueda distinguir entre sueño y realidad. Y cuando eso pasa, el mundo de afuera empieza a reflejar la certeza que tienes adentro. La duda no puede sabotear lo que ya se aceptó como real. Hay un poder silencioso en la repetición. No es la repetición de palabras vacías, sino la repetición de la identidad ensayada noche tras noche hasta que se vuelve innegable. Una vez alguien me contó que llevaba años dando vueltas a los mismos problemas, trabajando un montón de horas, sintiéndose invisible, viviendo como si la riqueza siempre estuviera a punto de llegar, pero nunca llegaba del todo. Ellos leen libros, practicaron afirmaciones, pero algo cambió solo cuando descubrieron el secreto del sueño. En vez de quedarse dormidos con miedo, empezaron a llenar sus noches de prosperidad, no forzando la creencia, sino habitándola suavemente. Escuchaban afirmaciones mientras sus cuerpos se suavizaban, no como exigencias, sino como verdades susurradas al corazón. Se imaginaban llegando al trabajo no con miedo, sino con orgullo. Ensayaron la sensación de recibir reconocimiento, de escuchar palabras de agradecimiento, de ver crecer su sueldo. Noche tras noche, estas imágenes se volvieron más familiares que la lucha que alguna vez representaron. Al principio, por fuera no parecía cambiar nada, pero por dentro algo nuevo se estaba construyendo. El subconsciente, escuchando la misma historia todas las noches, empezó a aceptarla. Y luego el mundo exterior empezó a ponerse al día. En cuestión de semanas, surgieron oportunidades que nunca antes habían aparecido. Les ofrecieron un ascenso que se sintió súper fácil. Empezaron a llegar nuevas fuentes de ingresos. El mismo lugar de trabajo que antes se sentía pesado, se convirtió en un lugar de crecimiento. ¿Qué había cambiado? No las circunstancias primero, el estado, la suposición. El guión interno se ensayaba mientras el cuerpo dormía. Este es el milagro silencioso de la programación nocturna. No grita, no se anuncia, reescribe la realidad desde adentro hacia afuera, un estado de sueño a la vez, porque el subconsciente no se resiste a lo que se repite, sino que lo construye, y cuando se alimenta de riqueza, empieza a construir una vida de riqueza, incluso cuando la superficie parece tranquila. La historia no es rara. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a darle a su subconsciente una nueva identidad justo antes de dormirse.
para dejar de ensayar la falta de ayer y empezar a ensayar la certeza de mañana. Ni una vez. No, no de vez en cuando. Pero hasta que el subconsciente olvide por completo la historia vieja. Hasta que el mundo mismo no tenga más remedio que hacerse eco del nuevo. Y cuando lo ves, no parece casualidad. Siento que es un reconocimiento. Como si la vida por fin se estuviera poniendo al día con lo que siempre supiste que era verdad. La riqueza nunca estuvo esperando para llegar. Estaba esperando a que lo asumieran. Hay un momento, justo antes de que el cuerpo se rinda al sueño, en el que el corazón escucha más que la mente. El día ya no aprieta tanto, el ruido ya se fue, y en ese silencio lo que sientes se vuelve mucho más importante que lo que piensas. Este es el momento de sellar tu realidad, no con esfuerzo, sino con gratitud. Neville Goddard enseñaba que la gratitud no es una respuesta a algo que ya recibiste. Es la evidencia de creer en lo que no vemos. Dar gracias antes de que la manifestación aparezca es declarar ya es mío. No está preguntando, es confirmación. Y el subconsciente, que siempre está escuchando, no necesita pruebas, necesita emoción. Cuando te duermes susurrando gracias, no por lo que pueda venir, sino por lo que ya es, estás grabando tu creencia en las capas más profundas de tu identidad. La gratitud, cuando la sientes en el cuerpo, cambia la química del cerebro, baja la resistencia, te abre el corazón, te saca de la separación y te alinea. Y cuando te duermes así, el subconsciente no lo cuestiona, lo acepta. Dice, así somos ahora. Y a partir de ahí tu realidad empieza a organizarse alrededor de esa verdad. Esto no es un ritual de repetición, es como un ritual de reconocimiento. No palabras mecánicas, sino certeza sentida. Un gracias, silencioso susurrado en la oscuridad. Un gracias que le pertenece a la versión de ti que ya no espera. ¿Quién ya no necesita pruebas? ¿Quién sabe que el acto de gratitud es la firma final en el contrato energético de la manifestación? Así que, a medida que la noche se acerca y tu cuerpo empieza a relajarse, siente la riqueza como si ya hubiera llegado. Que tu último respiro del día sea de agradecimiento, no porque estés tratando de manifestar, sino porque ya lo tienes. Que las palabras sean suaves, que sean sinceros. Y luego, suéltalo, que el sueño los lleve a donde la lógica no puede, al campo de la creación, al mero corazón de tu subconsciente, a la dimensión donde la riqueza no es una meta, sino un espejo. No tienes que volver a preguntar, solo tienes que dar las gracias, y en esa gratitud reclamas tu lugar. No, algún día no, esta noche. Porque la gratitud no es el final de la manifestación, es el sello que le dice al universo, ya está hecho. Tu riqueza está escrita en el último pensamiento del día. Todas las noches, sin excepción, le das a tu subconsciente un plano, no con esfuerzo, sino con emoción, no con lógica, sino con vibración. Neville Goddard entendía esto como una ley sagrada. La última impresión antes de dormir se convierte en la semilla del mañana. Dormir no es descansar, es crear. Y esta creación no empieza cuando llegan los sueños, empieza en el momento en que te rindes al día. La última idea, la última emoción, la historia con la que te duermes. Eso es lo que tu subconsciente acepta como instrucción, ya sea miedo o fe, escasez o riqueza, preocupación o gratitud, tu biología lo absorbe. Como explica Bruce Lipton, tu cerebro se pone más receptivo cuando las defensas conscientes se desvanecen. Lo que entra entonces no solo influye en tu mente, te cambia la identidad. Por eso dudar antes de dormir es caro. ¿Y por qué la gratitud antes de dormir es generativa? Un estado se drena, el otro crea. La diferencia es sutil pero poderosa. El miedo pregunta, ¿y si nunca llega? La gratitud susurra, ya está aquí. No tienes que esperar a que las circunstancias sean perfectas. Solo necesitas 7 noches de consistencia. 7 noches asumiendo que tu riqueza es real. 7 noches dejando que tu respiración se calme, tu mente se aquiete y tu corazón le dé gracias al universo, no como un deseo, sino como un saber. Gracias. Listo. Que tu sueño se vuelva sagrado, que tu último pensamiento sea claro. Deja que tu imaginación hable más fuerte que tus miedos.
Porque el mundo en el que te despiertas no es al azar. Es un reflejo de lo que ensayaste en silencio. No te estás durmiendo como la versión de ti que tiene esperanzas. Te estás quedando dormido mientras la versión de ti que sabe, y cuando ese saber se convierte en un hábito, la riqueza ya no es algo que manifiestas, es algo que te acuerdas. Plántala, siéntelo, duérmete con eso. La tierra ya está lista.